Bueno, pues nada, yo voy a hablar de la parte no terapéutica del manejo de las queratitis por acantomeba. Generalmente el sospechoso de tener una queratitis por acantomeba suele ser un paciente portador de lentes de contacto, con una higiene deficitaria y, en general, inmunocompetente. Esto de la higiene deficitaria tiene sus pegas, porque si hacemos estudios de los comportamientos de riesgo en pacientes portadores de lentes de contacto, este es un estudio muy interesante en Estados Unidos de 2014, vemos que, por ejemplo, pacientes con lentes de contacto desechables pues se vayan con las lentes, las guardan, las usan un día sí, otro día no, otro día lo vuelven a usar. Es decir, realmente la higiene con las lentes es bastante deficitaria en la mayor parte de los pacientes. Creemos que realmente coge la infección el que tiene una cierta susceptibilidad. Es un poco casi como casualidad o mala suerte el que la cojas, porque los comportamientos no son muy buenos en portadores de lentes de contacto. La etiología de estas queratitis generalmente se llama acantomeba porque es amebiana, el germen más frecuente amebiano es la acantomeba, pero hay otros gérmenes amebianos que pueden producir este tipo de infecciones, como son la Armanella, la Naegleria y la Balcancia. Dentro de la acantomeba, que es el más frecuente, hay hasta 18 genotipos, de los cuales 8 o 9 os han descrito como patogénicos en la córnea humana, y el más frecuente es el T4, que representa, por ejemplo, en nuestro medio, un 85% de las causas de acantomebiosis ocular. Además, no solo actúa solo, a veces se asocia con otros tipos de patógenos, en este caso, por ejemplo, una combinación de amebas, de Balcancia y de acantomeba, o infecciones con otro tipo de bacterias multiresistentes, o incluso, no es infrecuente también, la asociación con hongos. Por lo tanto, puede que no sea el único germen que esté produciendo la infección. Dentro de la patogenia, bueno, pues es muy importante saber por qué se comportan así. Hay una fase o una forma en trofozoito metabólicamente activa, que es la que realmente es la que produce la agresividad dentro de la córnea, pero que cuando le atacamos con desinfectantes o con otro tipo de productos, se va a enquistar y va a formar una estructura multiresistente y que además perdura mucho tiempo en la córnea. Y esto es realmente lo que es difícil de erradicar. Dentro de la epidemiología, bueno, pues es un organismo ubicuo que está en agua, en el aire, en el polvo, en la tierra, en agua residual, está por todos lados. Por lo tanto, es una fuente, cualquier fuente es potencialmente contaminante. En los países subdesarrollados representa menos del 1% de las queratitis infecciosas y generalmente están asociados a traumatismos, porque el uso de lente de contacto es pues, muy marginal. Sin embargo, en los países desarrollados son usuarios de lentes de contacto hasta el 85% de los pacientes y la prevalencia va a variar un poco dependiendo del uso de lentes de contacto. En Europa o en el Reino Unido o en Hong Kong, por ejemplo, es uno de cada 30.000 usuarios, pero por ejemplo en otros países, en Holanda, es un caso muy peculiar en el que sobre todo se usan lentes de contacto semirrígidas, es una incidencia bastante menor. Quizás no por el material, sino por los patrones de riesgo. Generalmente el paciente que usa lentes de contacto rígidas es más consciente que el paciente que usa lentes de contacto desechables, que a veces hacen barbaridades. Por lo tanto, el tipo de lente de contacto es importante en la epidemiología. Las prácticas de desinfección, los remedios caseros, las desinfecciones caseras son muy malas en estos casos. El uso de agua corriente y a lo mejor una desinfección con pastillas de cloruro se ha implicado como un factor de riesgo. Prácticas de uso tipo duermo con ellas o actividades acuáticas también se han demostrado que son factores de riesgo. Y luego incluso la calidad del agua del ambiente, de la zona o de la región, pues puede ser muy, muy interesante. La depuración, la estanquidad, si trabajan con pozos o con tanques de agua, incluso la dureza también puede estar implicada en la epidemiología y la patogenia de este germen. El impacto de la temperatura pues, también puede ser importante. Se ven estas infecciones más frecuentemente en verano, quizás porque tienen también actividades acuáticas más frecuentemente los usuarios de lentes de contacto en esta época, pero también puede ser algo relacionado con la temperatura. Y también muy importante que en la epidemiología la virulencia según zonas puede depender de las cepas. Y, por ejemplo, se ha visto en algún artículo que las cepas no T4, las no habituales, son generalmente más virulentas. Dentro de la clínica, bueno, pues normalmente hay una fase precoz que consideramos que es sobre todo puramente epitelial y una fase más tardía que es más bien estromal. Dentro de los signos precoces, las primeras 2 semanas, pues tendríamos la epiteliopatía, tendríamos infiltrados subepiteliales, tendríamos infiltrados perinulares, tendríamos una limbitis muy llamativa para una lesión corneal que tampoco es muy importante. Y luego ya signos más tardíos pues sería la ulceración corneal, el infiltrado en anillo, el acceso corneal y posteriormente la perforación. Habría otra serie de manifestaciones extracorneales de tipo inflamatorio, como la atrofia iridiana, una catarata, la escleritis inmune o
un síndrome isquémico del segmento posterior. Todo ello inflamatorio. Pero también se puede diseminar fuera del ojo, fuera de la córnea e entrar dentro del ojo con una diseminación intraocular o incluso quedarse en la esclera y producir este tipo de escleritis infecciosas nodulares positivas para acantomeba. En cuanto al diagnóstico, los métodos diagnósticos, pues obviamente la sospecha clínica, lente de contacto, dolor, no responde a tratamiento convencional. Si te dicen que ha estado tratado para un herpes, pues todavía más sospechoso. Hallazgos de lámpara de hendidura típicos, pero no patognomónicos. Las queratitis radiales no son patognomónicas. Pasado esto, podemos utilizar, si lo disponemos de ello, microscopía confocal in vivo. Microscopía confocal in vivo ha demostrado en este estudio muy interesante que comparan 50 casos PCR positivo para ameba, 50 casos PCR positivo para otros gérmenes, pues todos los hallazgos que se pueden encontrar. Os animo a leerlos, ha salido en el Ophthalmology en febrero, pero básicamente dicen que son muy típicos, aunque no son exclusivos, estas lesiones refringentes, las lesiones en diana, las lesiones agrupadas, punto birefringentes agrupados, y luego en algunos casos también se pueden ver trofozoitos. El problema de la confocal es que la sensibilidad es muy variable y la especificidad también según los estudios que leamos. No hay resultados concluyentes. Sí que creo que es útil para tratamiento precoz. Si sale positivo, pues debemos tratar al paciente, pero es más específico que sensible. Si no sale positivo, yo tampoco me fiaría de esta como una prueba definitiva. Y otros métodos diagnósticos que todos conocemos, pues el raspado corneal, en el que hay que coger tejido realmente para que salga algo, y podemos hacer microscopía óptica y se verían los quistes, como veis ahí, cultivo en agar no nutriente, que tiene una sensibilidad un poco más pobre que el confocal, y la PCR, que en teoría pues, debería ser el gold estándar. Si seguimos con la mosca detrás de la oreja, creyendo que es una ameba, pues podríamos ir a ver si es una biopsia corneal, a ver si realmente se ven formas quísticas. Y bueno, con esto termino. Simplemente quería hacer una mención al doctor Rafael Morcillo Laiz. Es una persona muy buena, un oftalmólogo genial, un buen amigo y muy leal que nos ha dejado, pero que bueno, nos seguirá acompañando a todos los que le conocimos. Muchas gracias.